a la comunidad, que por ahí debería ser la tarea un poco de todos los profesionales de la salud. Ujú. Bueno, sos licenciado en Kinesiología y Fisioterapia con especialización en RPG. Generalmente conocemos lo que hace un kinesiólogo, un fisioterapeuta, pero ¿qué es específicamente la especialización en RPG? Bien, la reeducación postural global es un método que nace en Francia. De hecho, yo tuve la suerte de poder formarme en el método con quien es el creador del método, que es Philippe Suchard, que es un francés que hoy tiene un poquito más de 80 años y todavía viaja por el mundo capacitando en esta técnica, que la verdad es una técnica que tiene 20 años y es una técnica muy noble, muy innovadora, que da una solución, la verdad que muy favorable a los problemas posturales, a las escoliosis, a las hernias de disco, a las rectificaciones cervicales, que son todos problemas que con esto del desarrollo tecnológico es hacia donde apuntamos en el futuro, a tener todo este tipo de trastornos, sobre todo rectificaciones cervicales por el mal uso de la postura en cuanto a la tecnología, los celulares, las tablets, las notebooks. Es decir, que estamos como encorvados arriba de la compu, arriba del teléfono. Sí, lo que llamamos en reeducación postural global una postura en cierre. Ujú. Exactamente, sí. La verdad que las soluciones son sencillas si nos tomamos por ahí el trabajo de salir un poco como hoy a informar a la gente de cuál es la postura que realmente debe tomar al utilizar un teléfono móvil o una tablet. Ujú. ¿Y cuál sería la postura ideal? Y la postura ideal, acá lo estoy viendo a mi amigo cómo utiliza el celular, esa no sería la postura No. ideal. Bueno, para los que no están, Para los que no están mirando. no, nos están viendo por streaming, mucha gente en la web, pero algunos nos están escuchando y no nos ven. El señor Alejandro Núñez está sentado, tiene sus manos extendidas sobre la mesa y ahí tiene el teléfono. Así no. Así exactamente no. ¿Cómo sería? Si nos imaginamos desde el ángulo visual unos 30 grados, la mirada descendida, deberíamos también incorporar una flexión de codos de 90 grados y ese sería exactamente el ángulo, un poquito más arriba si mi amigo levanta el teléfono. Ese sería exactamente el ángulo indicado para no tener a futuro una rectificación de la columna cervical, que es un problema patológico que va a desencadenar mareos, contracturas de los trapecios, de toda la zona de la escápula. Así que bueno, son cosas sencillas que no las tenemos en cuenta, pero con este pequeño detalle, imagínate. Son muy frecuentes en la gente, porque incluso yo, el que habla, tengo ese problema de rectificación. Son frecuentes en la gente que trabaja con la computadora, como el caso del periodista, del oficinista, ¿no? Exactamente, y tienen soluciones, como te dije, sencillas, y hay que formar hábitos. Esa es la forma, formando un hábito de correcta postura. Exacto. También el tema de la postura empieza, corregime Gustavo, en la escuela. Los chicos en el pupitre están arqueados sobre el banco, ¿no? Exactamente. Esto realmente es un tema muy preocupante. Hoy no le prestamos la atención que realmente amerita, pero porque realmente en los niños es muy poco frecuente que te digan me duele la espalda o detectar una escoliosis, porque la escoliosis, que es una desviación lateral de la columna, no provoca dolor, ¿sí? Entonces no le prestamos atención al corto plazo, pero si nosotros viajamos un poco en el tiempo, a largo plazo, el mal transporte de la mochila que puede generar una escoliosis, cuando ese chico termina la escuela secundaria, y vamos a poner un ejemplo bien drástico en esto para que la gente lo pueda entender, cuando termina la escuela secundaria y se apronta para ir a pedir un trabajo a una empresa de supermercados, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, seguramente va a pasar el examen preocupacional en la parte psicológica, tal vez sin problemas, pero a la hora del examen físico, ¿sí? Cuando el médico laboral le solicite estudios como un espinograma, que es lo que se solicita, que es una radiografía completa de la columna vertebral,
si en este chico, que no le prestamos atención en la primaria, aparece una escoliosis, que es una desviación lateral de la columna, seguramente ese trabajo no se lo van a dar, ¿sí? Entonces, fijémonos qué importante que es empezar a prevenir desde ahora en nuestros chicos y en la escuela primaria. Bien, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días. Recién hablabas de la mochila acerca sobre el peso. ¿Cómo es ese tema? O sea, ¿hay un número, hay un peso que cada persona debe llevar? Sí, en España se trabaja hace muchísimos años con respecto a la ergonomía, que es la ciencia que estudia todos estos detalles. En España están un poquito más avanzados que aquí y ellos, mediante diversos estudios, la Asociación Española de Ergonomía ha determinado que el chico no puede llevar más del 10% de su peso corporal en la mochila. Es decir, para poner un ejemplo, un chico que pesa 40 kilogramos no puede llevar en su mochila más de 4 kilogramos. Esas son las medidas estandarizadas y propuestas por la Asociación Española de Ergonomía, que es la escuela que hoy tiene mayor relevancia a nivel mundial. Muchas veces pasa que los chicos están todo el día fuera de casa porque van a la escuela, después se van al club a hacer deporte y demás, y la mochila es gigante, ¿no? Está llena de cosas y los chicos todo el día van cargando con ese peso. Sí, los chicos cargan todo el día con ese peso y lo que mencionábamos recién, va a traer trastornos a mediano plazo, pero sobre todo va a traer trastornos muy serios a largo plazo, como esto que mencionábamos de la escoliosis. Fíjate vos que sin ir más lejos, en Europa, por algo se ha implementado hace muchos años el uso de los lockers, de los casilleros, ¿sí? Porque los chicos directamente no llevan los útiles, dejan todos los libros, todo el material que tienen, que por ahí pesa, no sé, 10 kilogramos, 7 kilogramos, que es una carga extremadamente nociva para la columna, dejan todos los materiales en los lockers. Esto no es algo difícil de implementar. Exacto. Solamente hay que proponérselo, sí, y empezar a sembrar esto de la prevención, al menos en un departamento, en un colegio, en una escuela, y desde allí lanzarlo para el resto de la provincia. Estas no son medidas muy costosas ni muy difíciles de implementar, sin duda. Exactamente. Una solución podría ser también en la mochilita con la rueda, ¿no? Que digamos disminuye el peso que puede llegar a tener la columna. Sí, fíjate vos que si yo tuviera que decidir para mi hijo una mochila, más allá del costo económico que tiene, seguramente sería una de tipo carrito, ¿sí? Con ruedas. Sí. De todas maneras, el mal transporte de esa mochila también va a puede provocar lesión en el hombro, en el codo y en la muñeca, ¿sí? Otro tipo de llevarla hacer... tirando. Lo ideal de la mochila con carrito sería llevarla empujando hacia adelante, ¿sí? Para evitar lesiones. Mira qué importante eso. Ahora hay algunas mochilas que tienen la orientación de la rueda y no hace falta acostarla, sino que uno es como que la lleva acostado. ¿Sí? Sí, también. Entonces, claro, entonces uno no tiene que, sino que la va llevando más fácil. De alguna manera equilibra el peso. Equilibra el peso, exactamente. Exactamente. Y también lo correcto sería trasladarla. Está bien, son chicos, pero no trasladarla siempre con el mismo brazo, ir cambiando del lado izquierdo al lado derecho para no generar sobrecargas unilaterales en la columna vertebral. Gustavo, cuando hablamos de escoliosis y cifosis también, que son dos patologías muy habituales en la columna, una es lateral sería y la otra sería sagital, digamos, puede ser así. O sea, para que la gente entienda que la escoliosis es una desviación lateral de la columna. Si vemos una radiografía de frente, solamente se va a ver una desviación lateral, pero la escoliosis incluye 3 planos en el espacio. Exacto. Que sería la flexoextensión, la lateralidad y la rotación de las vértebras. O sea, entonces, que es compleja la lesión. Es muy compleja la solución para una escoliosis, y esta técnica, la verdad que es muy noble y da muy buenos resultados en ese tipo de patología, siempre y cuando sean tratadas a tiempo. Por eso la importancia de la detección en el sector educativo primario. Bien, hablamos de problemas que se pueden ocasionar por cargar mucho la mochila a los más chicos, hablamos de problemas que tienen que ver con la postura, al estar todo el tiempo con la computadora, con el celular. ¿Qué otros comportamientos diarios, pensando también en las personas mayores, hay que corregir para evitar todos estos problemas posturales? Mira, para corregirlo, el abanico es
es muy amplio y, por ejemplo, también hay que tener ciertas precauciones y tener en cuenta ciertos tips a la hora de seleccionar el calzado para los escolares. También es muy importante a la hora de la selección de, fíjate qué detalle tan ínfimo, pero qué importante es porque nos pasamos entre 6 y 8 horas del día durmiendo. Entonces lo importante que es hacer una buena selección de la almohada. Por ahí en otra intervención podemos ampliar un poco más si quieren sobre el tips para los calzados, para la almohada, pero es muy importante y muy relevante hacer una correcta selección de la almohada porque pasamos muchas horas con ella. Y nos levantamos cansados, realmente es así, realmente es así. Y en cuanto a los que se dedican en su trabajo a estar todo el día en un auto, ya sea un taxi, un camionero, un colectivero, ¿también tiene que ver la postura a la hora de manejar? Sí, la postura a la hora de manejar, lamentablemente hay que tener ciertas precauciones, pero va a ser en definitiva una postura en cierre, que es lo que hablábamos cuando usamos la computadora, el teléfono, son todas posturas en cierre a las cuales nos ha llevado la tecnología. Si tuviera que dar una recomendación para una persona que trabaja en un colectivo, que trabaja en un taxi, es hacer cada cierto tiempo una pausa activa, que se llama así, que es dejar de lado el trabajo y hacer algunos movimientos articulares, que eso la verdad que está comprobado científicamente que es muy beneficioso. Esa sería una pequeña solución para ese tipo de inconvenientes. Es lo que se recomienda, ¿no? El ejercicio en casa, salir a caminar. Sí, hace muchos años se está implementando en las empresas que los trabajadores realicen una pausa activa, es decir, que se tomen... es decir, dentro del horario laboral. Del horario de trabajo, que se tomen 10-15 minutos para realizar ejercicios simples de movilidad articular de hombro, de movilidad de las muñecas, de las rodillas. Son ejercicios simples, pero que van a aumentar la circulación, que van a poner a nuestro sistema muscular más activo, más alerta de otra manera, y que está demostrado que da muy buenos resultados. Lamentablemente las empresas acá en el medio no se toman la molestia de darle a sus empleados esos 10-15 minutos que les debería corresponder. Bien, aquí llega un mensaje de un oyente. Es muy bueno poder escuchar a un licenciado hablar de estos temas. Me gustaría como docente que se trataran temas como la postura, el peso del maletín, la mejor forma de agacharse para interactuar con los niños, entre otros. Es un mensaje que llega de una docente. En este caso, bueno, las docentes son de tener también muchos problemas en las articulaciones, en la mano. Sí, las docentes son mucho de tener problemas de la columna cervical, ¿sí? Fíjate vos también qué importante es, hoy vemos muchas docentes con problemas de cuerdas vocales, y esto realmente, que es un aspecto que también abarca la ergonomía, es porque dentro del aula, por ahí hay una medida estándar para los decibeles, ¿sí? Que es el nivel sonoro que debiera existir dentro del aula. La medida estándar está contemplada entre los 45 y 50 decibeles. Esto es muy simple de medir con una aplicación del teléfono. Te bajas un decibelímetro y inmediatamente te arroja los valores. Y un estudio que realicé en una escuela de Luján de Cuyo mostró que los decibeles en el aula esa eran entre 70 y 80, mucho más elevado de lo que indica la bibliografía mundial. Entonces fíjate cómo los docentes tienen que forzar la voz para que los puedan escuchar los alumnos, y no solo eso, sino que también ese ruido constante provoca en los alumnos un déficit de atención, les retrasa por ahí un poco la respuesta ante las dudas, las preguntas, puede provocar ansiedad. Así que fíjate qué detalle tan fácil de solucionar, porque te bajás una aplicación del teléfono, medís cuántos decibeles hay en el aula y lo intentás solucionar, ¿sí? Para solucionarlo, lógicamente, tenés que llamar a algún profesional que sea idóneo en el tema, pero es una solución también sencilla. Todas las soluciones posturales, la mayoría son sencillas y es cuestión de formar hábitos. Exactamente. Sí, y mi pregunta iba acerca justamente, tal vez nos vamos más a la zona del obrero rural, el obrero que está siempre en constante haciendo fuerza, obviamente sobrepeso, porque a veces carga, por ejemplo, el que cosecha uva, está cargando tachos que
tal vez están entre los 50, 60 kilogramos, o el que está a veces con la pala o demás, o aquellos obreros que los vemos en la calle. ¿Cuáles son nuevamente los consejos que le das a esas personas? Bueno, mirá, por ejemplo, para los que cargan tachos, el consejo podría ser similar al de transportar la mochila de un lado y del otro, ¿sí? Esto es cuestión de formar un hábito. Te voy a poner un ejemplo. Si transporto 5 tachos con el hombro derecho y transporto 5 tachos con el hombro izquierdo, esta sería la única forma de equilibrar esas cargas, ¿sí? Entonces son soluciones sencillas que cualquier profesional idóneo en los temas posturales las puede brindar simplemente. En el ámbito laboral también se está utilizando mucho, en los que trabajan con cargas, una especie de faja que se colocan. ¿Esto en qué consiste? ¿Ayuda o no? Que es como para aquellos que utilizan mucho peso, es como una faja, ¿no? Que se coloca bajo el pecho. Sí, la faja lo que hace es darle un soporte a la columna vertebral, porque lo que va a hacer con la faja es aumentar la presión intraabdominal, que sirve como una columna de soporte, valga la redundancia, para la columna vertebral, ¿sí? Entonces, con esa faja vas a evitar el desplazamiento anterolateral de la columna. Esa es la solución. Se recomienda si de todas maneras, para levantar cargas existen técnicas específicas para el levantamiento de cargas, ¿sí? Porque vos podés tener esa faja lumbar, pero si te agachás y haces una inclinación de 90 grados del tronco y intentás levantar una carga de 10 kilos, la fuerza nociva en la columna no va a ser retenida por la faja, ¿sí? Vas a estar perjudicando a la columna. Entonces, por eso se recomienda hacer una flexión de las rodillas y acercarte la carga para levantarla lo más cercana al cuerpo, ¿sí? Bien. Todavía no sé si ya las empresas locales piden este tipo de asesoramiento para sus empleados, o es un camino que hay que recién empezar a andar por parte de las empresas. Es un camino que en otras provincias ya lo vienen transitando hace mucho tiempo. Aquí en la provincia de Mendoza aún no. Aquí en el departamento de Rivadavia aún menos. No es un camino difícil, solamente hay que tomar la iniciativa, ¿sí? Esto por ahí ya lo he comentado con algunos referentes del municipio, y estos son programas fácil de implementar, pero hay que tener ganas y hay que tener iniciativa, ¿sí? El municipio hoy de Rivadavia por ahí podría ser un poco más progresista en estos temas, porque tiene profesionales en el medio que son idóneos, tiene personal, mano de obra calificada perfectamente a nivel nacional y a nivel internacional para realizar este tipo de tareas, ¿sí? Hay que prestar un poco más de atención y por ahí cuando te acercan a algún tipo de proyecto que puede ser relevante, hay que darle realmente la relevancia y la importancia que va a tener, no solamente para el municipio, sino para la comunidad, ¿sí? Porque, como siempre digo, por ahí el municipio es el que tiene que dar el puntapié para que se contagie la sociedad y las otras empresas vean cuál es la directiva y cuál es el camino que ha tomado el municipio. Exactamente. Bien, en aquellos que deseen conocer más del tema, ¿cómo pueden hacer? Aquellos que deseen conocer más del tema se pueden contactar conmigo a través de mail. Se los voy a decir, así lo anotan. Espero que lo anotamos todos. Dale. Me interesa el tema de la postura en la compu. Ahí está, vamos. RPG Kinesiarte @gmail. Ahí se pueden contactar conmigo a través del mail o vía WhatsApp, que los contesto por lo general a todos inmediatamente. Cualquier duda que tengan se pueden comunicar conmigo, no hay problema. Se pueden acercar al consultorio, que es en la calle Lavalle 868 en la clínica Llaver. Lavalle 868 en la clínica Llaver. Perfecto. Bien. RPG Kinesiarte todo junto @gmail.com. Exactamente. También pueden buscar información y datos muy relevantes en las distintas páginas que nos nuclean a nosotros, como RPG Latinoamérica y como la Asociación Argentina de RPG, que son las escuelas más importantes del país, y RPG Latinoamérica es reconocida a nivel mundial. Así que esta es una técnica que se utiliza en todo el mundo, y aquí en el departamento de Rivadavia soy uno de los representantes de la escuela latinoamericana. Bien.
queda comprometido el señor Gustavo Cabrera para venir a hablar de almohadas y de calzado. ¿Sí? Cómo elegir la Hay mejor mucho para almohada y cómo elegir el mejor calzado, ¿sí? Para no tener problemas posturales. Yo, de entrada, sin saber el tema, le puedo anticipar que, lo digo como una cuestión personal, para mí el calzado tipo formal, el zapato, a mí siempre me quedó incómodo y siempre me hizo doler los pies. Siempre al final del día, lo único que quería llegar a mi casa es sacarme el zapato, sea cual fuera la marca. Quizás con las zapatillas deportivas parece un poco más cómoda, pero el zapato es algo que a mí me mata. Así que vamos a hablar de ese tema. ¿Te parece, Gustavo? Me parece perfecto que den estos espacios desde los medios radiales para informar a la gente y para instruirla y hacerle entender que por ahí sus hijos no van a presentar un problema a corto plazo, sino que van a presentar un problema a futuro cuando quieran ir a pedir un trabajo o en una entrevista de trabajo. Aquí radica el principal problema, ¿sí? Por eso es importante estos espacios para la prevención y para que la gente tome conciencia y consulte a personales capacitados, ¿sí? Para eso también está la página RPG Latinoamérica y de la Asociación Argentina. Allí pueden buscar a los profesionales formados en este método y para que también lleven a su hijo con un personal idóneo y capacitado mediante las normas internacionales, ¿sí? Uh-huh. Que esto también es muy importante porque en el ambiente por ahí están los que hacen de todo y la verdad que con estos temas hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado porque la técnica es muy noble y brinda soluciones muy efectivas si está hecha por un profesional capacitado. Exacto. Y en el no somos muchos. Así que como sugerencia, consulten la página y busquen los profesionales que están capacitados en el método. Bien. Con este tema me va a tener que rehabilitar usted, ¿sabe? Con ese tema no hay problema, vamos a solucionar el dedo ese luego de la intervención quirúrgica. Bien, bueno, gracias. La palabra de Gustavo Cabrera, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, especializado en RPG, Reeducación Postural Global. Muchas cosas de la vida cotidiana a tener en cuenta, ¿no? El calzado que utilizo, la almohada que utilizo, cómo estoy frente a la compu, cómo utilizo el celular, cuántas horas estoy sin moverme en el trabajo. Bueno, muchas cosas, Edu, Ale, a tener en cuenta para mejorar nuestra postura y evitar problemas a futuro. Totalmente, totalmente. Yo he visto gente que cuando voy a caminar pisa muy mal, muy mal. Y bueno, eso de seleccionar el calzado o de usar alguna plantilla, que lo va, digamos, a decir en alguna otra ocasión. Posteriormente podemos hablar de eso justamente. Es muy importante. Se ve mucha gente que pisa mal. Sí, obviamente también en lo que tiene que ver la postura, principalmente yo, tan alto que soy, siempre tengo que estar mirando a ver si no me llevo una rama a veces puesta, me tengo que estar agachando permanentemente, así que bueno, es algo que... Por eso ya es otra cosa. Eso. No, pero es eso no se rehabilita. Las sillas y demás, así que bueno. Eso. No sé, mira, acá no voy a decir nada. No Vamos a la pausa. Pausa y volvemos.